Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a viernes y además un viernes ya 22 de marzo, se nos acaba el mes. Es viernes, que viene el fin de semana ahí en el que no podemos trabajar en nuestros proyectos. Pero hoy tenemos una buena noticia. Y la buena noticia es que empezamos nueva temática en esto de aprendimiento. Ya sabéis que hemos venido hablando de cómo conseguir o cómo conocer esas fuentes de financiación para nuestros proyectos. Y vamos a empezar con una nueva temática, un nuevo conocimiento que tenemos que adquirir para poder emprender. Que además a mí es un tema que me encanta, así que, bueno, aunque solo sea por eso, estoy contento. Y eso sí, mañana acordaos que tenemos Emprendimiento Kids, nuestro proyecto Fútbol Pro, evolución y bueno, hablaremos de todo un poco. Pero vamos al lío porque, bueno, hoy comienzo en esta sección de nueva temática y la verdad es que tenemos muchas cosas que poner sobre la mesa. Primero, ¿de qué vamos a hablar en los próximos viernes de este podcast en Aprendimiento, Aprender a Emprender? Pues vamos a hablar de algo fundamental para cualquier emprendedor. Ahora entraremos en matices, pero es esa elaboración del plan de negocios. Es algo que me habéis pedido muchas veces, que siempre lo he dejado ahí, ya lo haremos, pues ya lo hemos hecho, ya tenemos aquí todo preparado para hablarte de ese plan de negocios, para que entiendas qué estructura formal suele tener, cuándo hay que hacerlo, a quién tiene que ir dirigido el plan de negocios, qué secciones tiene, por qué es tan importante. Bueno, pues absolutamente todo lo que necesitas conocer de los planes de negocio lo vamos a tratar en esta sección y bueno, espero que te sirva para cuando estás poniendo en marcha esa idea, ese proyecto, pues puedas elaborar un buen plan de negocios que, como veréis, es algo muy importante. Dicho esto, sé que hay mucha polémica con esto de los planes de negocio porque ahora hay una tendencia muy habitual a decir que bueno, que esto del plan de negocios, que lo importante es salir cuanto antes, el tema del producto mínimo viable, todo eso estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que hacer un plan de negocios. A ver, no hace falta hacerlo súper formal, como si se lo fuéramos a presentar a un socio para que invirtiera capital o a un banco. Lo tenemos que hacer para nosotros y ese es el plan de negocios más importante, el que hagamos para nosotros. Entonces no hace falta irnos a un documento tan formal como, bueno, pues de lo que vamos a estar hablando aquí, de que tiene que tener esta sección, que tiene que, bueno, lo podemos hacer más informal, pero tiene que estar ahí y sobre todo nos tiene que recordar cuando vayamos, porque una de las cosas fundamentales que tienes que entender es que el plan de negocios no es un ente fijo, no es un ente estable, es un ente que evoluciona con el tiempo, con los momentos, con el proyecto. Hay que estar leyéndolo continuamente y la verdad es que luego es curioso porque cuando uno lee ese plan de negocios que creó al principio un proyecto,
a uno le sale una sonrisita así como diciendo, "Joder, qué ingenuo era cuando hice este plan de negocios". Primero, pues porque eras mucho más joven, mucho más tal, pero segundo porque realmente, pues de eso que tú tenías en la cabeza a lo que finalmente está siendo, pues hay una diferencia normalmente abismal. Y es que el plan de negocios no lo tenéis que ver como un mapa estricto de lo que tenemos que hacer en el negocio. No es eso. Es un plan, una ruta, y esa ruta luego se puede cambiar y se debe cambiar, porque al final las circunstancias te van a ir aconsejando ir por un sitio o por otro, pero sí que es verdad que toda esa planificación del viaje, la utilices o no la utilices, te habrá ayudado. Primero, para reducir esa incertidumbre, y después, bueno, solo el ejercicio de tener que planificar, pues ya va materializando ese proyecto. Así que yo soy de la opinión que hay que hacer los planes de negocio. También te digo, como uno al final pues es al final tampoco coherente, pues en muchos casos no escribo ese plan de negocios. Ahora intento bueno, pues que parte de mi equipo sí que escriba esos planes de negocio y los vayamos revisando como una tarea periódica según avanzan los proyectos. A mí la verdad es que me da mucha pereza, pero sí que es verdad que ya con el tiempo ese plan de negocios te lo vas resolviendo en la cabeza. Dicho esto, no te lo recomiendo. No te recomiendo que vayas resolviendo el plan de negocios en la cabeza, porque, bueno, ya hablaremos de ello, pero la cabeza intenta engañarte 9 de cada 10 veces. Y intenta engañarte para tu tranquilidad, para tu comodidad, para quitarte ese estrés. Pero si tú lo escribes y lo guardas, que no pasa nada, es un documento, un Word que vas a guardar, o un Excel, luego cuando lo leas, pues es una carta, un mensaje que te has mandado al tú del futuro, para que esa cabecita que tenemos sobre los hombros pues no nos engañe y no nos cuente cosas que no son, porque lo vamos a poder leer de nuestra propia letra, en este caso, bueno, escrita en ordenador, pero somos nosotros mandándonos un mensaje. Y eso es muy interesante, el poder ir viendo esos planes de negocio que van evolucionando, cómo va cambiando la idea, cómo va cambiando el concepto, cómo vamos aprendiendo la realidad. Y en muchos casos, cómo hemos utilizado esas cosas que venían en el plan. Y luego, a mí también me sirve muchas veces un poco de refresco de la idea original. Y es que cuando uno tiene una idea original, vamos, no es que sea original por diferente, sino que cuando crea ese primer proyecto, bueno, pues tiene en cuenta ciertas cosas que después, con el día a día, con la realidad, pues a uno se le van olvidando. Y igual, bueno, se podían olvidar en ese momento, pero ahora que estamos unos años más tarde, pues esa idea que quedó ahí, ahora sí que puede ser desarrollada, o ahora sí que tiene más sentido que tenía antes y podemos empezar a trabajarla. Por eso los planes tienen que estar escritos. Ya no solo escritos, yo te recomiendo ir un paso más allá, tienen que estar contados. Y hay que contarlos una y otra vez. Porque según los cuentas, primero te los vas interiorizando y después, pues, bueno, siempre hay cierta obligación moral de cumplir esas cosas que vas diciendo por ahí. Así que lo del plan de negocios es algo fundamental para los negocios, para los proyectos de emprendimiento, para los guerrilleros del emprendimiento es vital. Porque no tenemos grandes equipos que no, tenemos que tener todo más o menos previsto. Y luego también te contaré, no sé si hoy o en otros podcasts, te contaré un poco qué puedes hacer también con los planes de negocio cuando todavía no te has puesto en marcha, pero tienes ganas de emprender o quieres aprender cómo emprender. Pues los planes de negocio nos van a servir, bueno, pues para hacer ese toreo de salón, ¿no? Sabéis que los toreros practican mucho en el salón, las figuras, los pases, para luego cuando están delante del toro, pues su cuerpo ya reacciona instintivamente a esos movimientos, hay esa memoria muscular y bueno, pues les es mucho más fácil cuidar todas esas cosas cuando están en el momento de la acción, ¿no? Bueno, pues lo que sería el emprendimiento de salón es un tema muy interesante. A ver, yo, si puedes,
que la fase de salón dure poco y enseguida prueba, porque sí que es verdad que bueno, pues luego hay que verse delante de un toro, ¿no? Hay que verse en el emprendimiento y ahí ya las cosas cambian. Pero bueno, si todavía no es el momento para emprender, estás estudiando, estás haciendo otras cosas, no crees que sea el momento, pero sí para ir formándote, la generación de planes de negocio te va a ayudar muchísimo. Luego también con el tiempo, como te decía antes, pues los leerás y dirás, joder, qué ingenuo era yo en estos momentos. Pero te va a haber ayudado porque te ha conseguido moverte del lugar A al B, que era imprescindible, para después llegar al C, después llegar al D. Así que, bueno, lo del emprendimiento de salón, por ejemplo, a mí para la gente joven, los niños que están empezando, me parece muy interesante. Porque al final te va a obligar a trabajar un negocio 100% sin llegar a ponerlo en marcha. También es verdad que ahora es mucho más fácil poder poner con muy poco riesgo un negocio, siempre con el tema digital, como estamos haciendo nosotros en ese emprendimiento Kids, en fútbol-mediopro.com, que mañana sábado hablaremos de ese proyecto. Pero bueno, pues hay circunstancias o casos en los que igual esa idea de negocio que tengo no es factible ponerla en marcha, aunque sea a una escala muy pequeña. Entonces lo que hay que hacer es ese emprendimiento de salón, que nos va a ayudar a plantearnos problemas y a buscar soluciones. Me he ido, solo con el previo ya me he ido. Bueno, vamos con nuestro sponsor de hoy y luego volvemos y ya empezamos con esta guía completa para elaborar un plan de negocios exitoso. Hablaremos de esas estrategias y esas claves esenciales. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese emprendimiento de guerrilla. Y después te cuento sobre otro libro que no tengo vídeo y no te puedo poner como sponsor todavía, pero que para este contenido que vamos a estar creando los viernes, pues te va a venir muy bien, porque forma parte de lo que es un plan de negocios. Así que vámonos con nuestro guía burros emprendimiento de guerrilla y ahora mismo volvemos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis, es un Guía Burros, 144 páginas al grano. Hablamos de lo que es el emprendimiento de guerrilla. También hablamos del método EDAM para conseguir un negocio rentable. Y bueno, pues 9,95. Además, si lo podéis encontrar en las librerías, plataformas online. Pero si lo compráis en borjapascual.org o borjapascual.tv, pues bueno, si además os interesa algún otro libro de esos que tenemos publicados, algún curso, algún otro material, podemos hacer un paquetito y que todavía te salga más económico. Bueno, pues ya sabéis, Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Pero yo te quería recomendar otro libro que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar estos días, que es Modelos de Negocio. Y es que parte del plan de negocios pasa por explicar el modelo o modelos de negocio, modelos de monetización que vamos a poner en marcha para la generación de un negocio. Aquí hay, bueno, pues un montón de planes. Es verdad que se está preparando ya una segunda parte con más planes de negocio.
con más modelos de negocio, perdón, pero aquí vamos a hablar, bueno, primero del Business Model Canva para crear esos modelos, pero vamos a hablar del freemium, del long tail o cola larga, del cebo y anzuelo, del modelo de afiliación, del e-commerce, del dropshipping, del multinivel, de los infoproductos, de las suscripciones o membresías, plataformas de uno o varios lados. Bueno, pues en principio tenemos esos modelos de negocio y en el número 2 pues vendrán otros modelos de negocio. Hay muchos modelos de negocio. Como sabéis, aquí hemos hablado de esos modelos de negocio durante una temporada entera. Así que, bueno, que sepáis que todo ese conocimiento, si lo adquiristeis en su momento o a través de los libros ahora, pues podéis utilizarlo y lo vais a utilizar en esto del plan de negocios. Bueno, nos hemos ido muchísimo. Vámonos a ir directamente con esto del plan de negocios. Lo primero que tenéis que entender es que el plan de negocios nos tiene que servir como una especie de mapa, una especie de guía inicial para nuestra puesta en marcha y para lo que creemos que va a ser nuestro negocio. No os preocupéis tanto de cumplir lo planificado como simplemente haberlo planificado. Y es que la planificación nos va a ayudar a resolver parte de la incertidumbre que siempre, y además en unos niveles estratosféricos, suele tener un proyecto de emprendimiento. Así que vamos a intentar en ese... Yo lo he dicho muchas veces, la primera inversión que tenéis que hacer en un negocio... A ver, ahora yo, por ejemplo, ya no utilizo papel, pero sería ese paquete de folios y ese bolígrafo para empezar a escribir cómo va a ser ese negocio. Ahora tenemos otras tecnologías, lo podemos hacer en un Word, lo podemos utilizar en el móvil, en el tablet. Perfecto. Hagámoslo. El plan de negocios es esa primera inversión que vamos a hacer en el negocio. ¿Es un documento? Sí. Y ahora veréis que el plan de negocios sirve para muchas cosas. A mí la que más me importa es la tuya propia, tu propia guía, tu propia manera de ir tomando decisiones y tener muy claro cuál es el objetivo y cuál debería ser el camino. Ese plan, ese documento, ya hemos dicho que va a tener diferentes versiones según lo vayamos actualizando, pero también es verdad que ese documento se puede utilizar pues para conseguir financiación, para conseguir socios, para un montón de cosas. Y basándonos en la información que ya tenemos, que ya hemos ido preparando, pero veréis que bueno, pues el formato, aunque tenga la misma estructura, pues puede ser muy diferente. Pues ¿por qué? Pues porque si voy a buscar financiación, pues pondré ciertas cosas en valor y otras menos. Si lo que estoy buscando es un socio, pues seguramente pondré en valor esa complementariedad con ese socio que quiero que entre. Bueno, no es solo un documento, ¿vale? Al final el plan de negocios puede tener diferentes documentos para diferentes actores con los que voy a tener que trabajar, pero para mí tiene que ser una especie de... Iba a decir diario, pero no es un diario. Tiene que ser una especie de mapa en el que yo voy a ir pintando por dónde voy y poco a poco pues voy modificando. Pues oye, si no he podido llegar al punto B por aquí, pues puedo llegar por este otro sitio. Todas esas cosas las tengo que ir preparando en el plan de negocios. Si somos capaces de trabajarlo bien, y hay que trabajarlo bien, hay que trabajarlo a conciencia, no es simplemente un mero trámite que tengo que hacer, pues habrá muchas cosas que ya me haya planteado y que si luego en directo llegan, pues ya las tengo pensadas, las tengo analizadas, las tengo trabajadas. Cuanto más puntos de incertidumbre puedas reducir, pues menos incertidumbre tendrás en el momento de estar en directo. Y es verdad que muchas veces muchas de las cosas que tendrás en mente o que habrás preparado, que habrás trabajado, pues parecerá que no sirven en ese momento. No hay ningún problema, ya servirán. La historia es que avancemos en el proyecto, que vayamos creando soluciones para problemas que entendemos pueden suceder, maneras de actuar en los diferentes casos y no preocuparnos de que luego, no, pues es que fíjate, preparé esto y ahora no, hemos cambiado y ahora vamos a ir por otro lado. Bueno, pues seguramente cambiaste y fuiste hacia otro lado porque ya habías preparado y te has dado cuenta. Bueno, es decir, el plan de negocios es muy importante, sobre todo el plan de negocios que hacemos para nosotros, como guía de nuestro emprendimiento. Vamos a definir qué es esto del plan de negocios de manera un poquito más formal y bueno, pues el plan de negocios es un documento comprensivo
para el interlocutor al que lo vamos a enviar, si es para nosotros, que va a detallar de manera sistemática los objetivos de una empresa, las estrategias planteadas para conseguir esos objetivos y, bueno, pues un marco temporal para la realización de todo eso. Nos va a servir como una hoja de ruta, esto es lo que te decía, bueno, una ruta estratégica que guía esa dirección, esas decisiones operativas, financieras, de marketing de la empresa, que va a abarcar el análisis, por ejemplo, del mercado, la planificación de cómo pensamos que tiene que ser nuestra organización, proyecciones financieras, evaluación de riesgos. Bueno, al final vamos a crear ahí un marco muy detallado para la ejecución de esa visión de empresa. La visión de empresa puede cambiar, los objetivos pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero eso no nos tiene que desalentar a la hora de hacer nuestro plan de negocio. Al final, una herramienta de comunicación esencial, te decía, para atraer inversores, asegurar préstamos, contratar talento en tu empresa, y lo que nos va a dar es una base muy sólida para medir el progreso, para poder ir ajustando esas estrategias en respuesta a los cambios que va a haber en el entorno, en el negocio, en la propia empresa, y sobre todo te va a servir a ti para poder tener una idea clara y real de lo que pretendías en cada momento y cómo fuiste adaptándote para conseguir esos objetivos. Ya te digo que no te fíes de tu cabeza, que tu cabeza va a intentar mantenerte seguro, mantenerte tranquilo, sin estrés, y muchas veces pues va a intentar engañarte. Eso lo vemos los lunes con eso de entrena tu mente, entrena tu éxito, y es una de las partes importantes. Tenemos que ir transformando, trabajando, entrenando nuestra mente. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer, y míralo así, en ese plan de negocios para ti, te vas a escribir una carta al tú del futuro diciendo pues cuáles eran tus ideas, cómo lo ibas a hacer en ese momento. Eso no quiere decir que si después hay que hacerlo de otra manera hayas fracasado, ni mucho menos. Has hecho lo que tenías que hacer en cada momento. Y llega un momento en el que seguramente haya que adaptar ciertas cosas. No hay ningún problema. Además, eso tiene mucho que ver con la mejora continua, que es algo que estamos ahora trabajando los lunes, en esa parte de entrena tu mente, entrena tu éxito. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Es un tema apasionante, el plan de negocios. Seguiremos con, bueno, pues con esa historia de los planes de negocio, con muchas más cosas la semana que viene, no te lo pierdas. Y nada, pues mañana decirte que ya sabes que seguiremos aquí, que tenemos podcast, así que te voy a decir lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.